Carmen Tinajero nació en la Ciudad de México en el año de 1944. Es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicología, la École Lacanienne de Psicología. Desde 1995, estuvo viviendo mucho tiempo en Villahermosa, hasta hace 7 años, que estuvimos platicando ayer. Pues ya no radica en la ciudad, pero es una voz experta. Fue maestra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es donde tuve el agrado de conocerla y escucharla por primera vez, y la verdad que fue una grata experiencia poder tener un encuentro con la locura a partir de sus relatos y sus encuentros. Me permito, para hacer una presentación tal vez no tan común y un tanto extraña, podríamos decirlo, decirles que Carmen Tinajero ha sido escritora, tiene un libro publicado por Ediciones Monte Carmelo, y ayer me comentaba que solo se hizo una edición de dicho documento, que tiene como título Diario de la Locura. Voy a leer solamente unos párrafos que me parece podrían darnos luz para ir entendiendo el camino que podemos ir trazando en este encuentro que ella tituló El duelo interrumpido. Escribir sobre mi escucha y mis reflexiones en el hospital es para mí una necesidad imperativa. A veces pienso que si no escribo de los locos, no escribo. Cualquier escena del hospital es demasiado grande para la vida, para la pluma, para un mundo que comprende poco de su verdad. A veces la locura se reduce a un grito, a una mirada, a una mano, a veces solo a un olor, a un ademán, a un roce, a una terrible presencia de la ausencia. Repito a mis alumnos que es imposible transmitir sin hablar de los casos clínicos, y es imposible hablar de los casos clínicos sin hablar de uno mismo, así que es inevitable que en este paso de lo privado a lo público esté implicada mi propia locura, y es esta precisamente la que me permite hacerlo. Entonces, ella es una teórica de la implicación, como podríamos hablar en este sentido, y nosotros institucionalmente, para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 48, que se ubica en la Villa El Triunfo Balancán, es completamente un deleite poder escuchar el día de hoy a la maestra Carmen Tinajero. Sea usted bienvenida, al igual que parte de su círculo de estudiantes de este seminario que usted encabeza. Adelante, somos todo oídos para iniciar esta charla. Pues estoy muy agradecida con David porque se acordó de mí, que hace tantos años le di clase, y fue una grata sorpresa esta invitación, porque el reencuentro con la gente de Villahermosa pues es siempre muy grato para mí. Yo me quedé prendida, yo digo que tengo un pie en Villahermosa, y bueno, sigo con el pie allí, y ahora me dan la oportunidad de dirigirme a un público más extenso, no sé, al público que esté alrededor de las transmisiones, de las palabras de David Alberto Valencia, que me invita. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí y poder tener interlocutores pues cercanos. Y quiero decir dos cosas de la presentación que hizo David, que me halaga mucho. Es una, a la escuela que estoy adscrita, bueno, soy miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, no de Psicología. Sí, de psicoanálisis, perdón. Sí. Me costó mucho trabajo salirme de la psicología, y quién sabe qué digan los psicólogos, pero digamos, a lo mejor hay que pasar por ahí para luego decirle adiós, para poder como transitar por otros caminos que, digamos, que ligados a la psicología nos conduzcan a una respuesta más cercana a lo que nos hace padecer, digamos,
ciertas formas de no vivir. Bueno, otra cosa que quería aclarar es que no soy ninguna experta. Okay. Eso, no soy ninguna experta, sino que me gusta mucho aprender de lo que, no de los expertos, sino de la gente común como yo, como de la gente que transita por la vida haciéndose preguntas. Entonces eso no puede ser un experto. Y ya, después de esto... Pues tal vez es una experta haciéndose preguntas. ¿Y qué hace pensar a los demás? Pero siempre como con la ignorancia de preguntarse realmente, porque uno se cuestiona sobre eso, ¿no? Bueno, yo hoy me propuse con David no hacer una plática, sino una conversación. Entonces yo creo que podemos estar abiertos a las preguntas. El título de la intervención que menciona David es que yo le mandé un escrito que se llama El duelo interrumpido ante la angustia que me despierta el que el duelo no se pueda llevar a cabo, ¿no? Como nosotros sabemos en estos tiempos de pandemia que ya llevamos, digamos, en nuestra vida como una sorpresa terrible, esta invasión, o no sé, invasión yo creo que no debo decir, sino digamos, este padecimiento que se nos ha impuesto a todos de no vernos y de estar tan cerca de la muerte a causa del coronavirus. Esto como representa un problema crucial y terrible en relación a nuestros muertos, ¿no? Casi en todas las familias, todas las personas tienen amigos cercanos, saben de muertes, de pérdidas terribles. Y yo en este escrito, lo que no quisiera leerlo, sino nada más comentar que yo trato de explicar y de explicarme por qué tenemos esta vivencia tan terrible de no poder enterrar a nuestros muertos, no poder llorar con ellos, no poder hablar con los amigos, no poder recordar muchas cosas, no poder estar en todos los rituales que nosotros como cultura mexicana tenemos instaurados en nuestras familias, de los rezos, la cruz, el levantamiento de la cruz, no sé, en diferentes regiones hay ciertas variables, pero nosotros tenemos un rito que es justamente para despedir a los muertos. Entonces, si nosotros no podemos hacerlo, si nosotros no nos podemos despedir de nuestros seres queridos, ¿qué pasa? Esos seres se nos quedan como incrustados en la piel y no nos dejan vivir. Es una cosa terrible porque, digamos, no descansamos, ni descansa tampoco el que no acaba de morirse, porque adquiere el estatus de nuestro enfermo y lo dejamos ahí y después nos regresan palabras que nos tienen ahí en la sala de espera en la zozobra y después nos dicen que nuestro enfermo murió y nos dan una caja de cenizas que ni siquiera podemos saber si son realmente las de nuestro muerto y está como perdido en esa subjetividad de cada quien y en esa realidad de desaparecido. El estatus de desaparecido no deja vivir. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Y esa es la pregunta que podemos tener en la discusión, ¿no? ¿Qué hacemos para salvar esta situación? ¿Qué hacemos para enterrar a nuestros muertos y para poder seguir viviendo? Entonces yo quisiera que, no sé, que se trate de una conversación, que intervengan, sobre todo David, que me invitó y que tiene yo creo que muchas ideas en relación a esto, y que podamos participar en la discusión todos o en nuevas preguntas o en sugerencias, en algo que a ustedes se les ocurra. Ese es el tema.
Ahora, otra cuestión que yo pienso que sería bueno discutir es el pasaje del no duelo a la persecución. Eso yo creo que es algo, es un hilo muy interesante, sobre todo para los sí, ¿no? Que sí, yo siempre digo, los sí, los psicólogos, psicoanalistas, gente que trabaja alrededor de la salud mental, psiquiatras, terapeutas, trabajadoras sociales, ¿qué más? ¿Quiénes más están? Bueno, no sé, enfermeras, enfermeros. Yo respeto muchísimo, siento que los enfermeros tienen un lugar muy importante, porque es justo lo que obedece a la palabra clínica, que es estar junto a la cama del enfermo. Entonces, mucha importancia de las palabras alrededor de la clínica están proporcionadas y dadas y jugadas en la posición del enfermero, de la enfermera. Bueno, de los dos. Convocando a todas estas personas y además, claro que todos tenemos muertos y no sabemos qué hacer con la muerte, entonces los invito a que ustedes pregunten y hagamos una plática. ¿Les parece? Ok. Aquí lo que podríamos ir, pues, para abrir este diálogo, hoy uno se hace la pregunta que pareciera tan sencilla, ¿no? Y al mismo tiempo tan compleja. ¿Cuál es el nuevo significado de la muerte? En este encuentro, porque obviamente la pandemia nos hace tal vez resignificar la muerte y los procesos mortuorios que se derivan a partir del mismo, ¿no? No es lo mismo hablar, como usted lo decía, de los rituales previos a la pandemia del COVID-19, a hablar de la nueva ritualidad o la nueva no ritualidad de la despedida. Pues la palabra nueva iba a decir me conmueve, pero no me conmueve, sino que como que me hace temblar, porque la muerte no es nueva. Pero yo creo que sí, después David lo aclara cuando dice resignificación, porque yo creo que sí adquiere un nuevo estatus, ¿no? Porque esto que nos está pasando no es cualquier cosa, es una conmoción de la vida, ¿no? Es como si la muerte se integrara de pronto en una dimensión muy inmensa, ¿no? Una dimensión que nos rebasa, se impone a la vida, como que se le incrusta así, como que deja la vida total, como contaminada de esa más. Entonces, bueno, por un lado está esa cuestión de que, digamos, no es nuevo, sino resignificado, como lo está David, está en otro lugar, está demasiado cerca. Yo digo, cuando digo demasiado cerca, es qué hacemos con ella, porque es una situación de emergencia que parece que no, que se trivializa a veces con la negación. No hay pandemia, no es cierto, no se ve, salgo a la calle, no me importa, ¿no? ¿Qué pasa? De algo me voy a morir. Como decía una colega hace poco, que la gente en Villahermosa tiene esa frase de, bueno, de algo me voy a morir, como que no importa, pero la muerte sí importa mucho, y lo que nos hace que importa mucho es la falta de rituales. Eso es lo más trágico, la falta de algo que vehiculice mi duelo, o sea, que pueda empezar a despedirme, porque digamos que los rituales es el empezar a despedirse, pero si no hay un empiezo, ¿cómo despedirse? ¿No? No hay en lugar de un empiezo a la despedida, hay una negación de que hay despedida. No hay, como si no hubiera muerte. Entonces eso mantiene a mi muerto vivo. Y esa es la peor condena para el muerto y para el vivo. Porque, ¿qué somos? Nos convertimos en unos zombies, ¿no? En unas sombras, en la negación de la vida misma. O no contesta, pero sí de la
el camino de la pregunta, David. Ahora, no sé ya si se me olvidó algo. Sí, me parece que pues en este sentido de la resignificación, usted al inicio hablaba de que se juega un encuentro al negar la muerte en un posible encuentro hacia una visión paranoica, porque el muerto no se va y el muerto sigue aquí. No sé exactamente cómo elabora usted esa idea. Bueno, cuando nosotros no tenemos respuesta, no tenemos, digamos, un camino, un curso para esa angustia que nos está provocando la pérdida, es decir, no elaboramos ningún duelo, no hacemos algo para despedirnos del muerto, para dejar al muerto en su lugar y nosotros tomar el propio, ¿no? Hacernos cargo del dolor. Todo esto, si nos saltamos, entonces lo que hacemos es negar la muerte misma a partir de culpar a otro de eso y decir que la muerte es algo que Sí, estamos teniendo algunas dificultades de comunicación. Vamos a intentar restablecer en un momento la charla. Pues les vuelvo a comentar, estos son transmisiones en vivo y obviamente estamos a expensas también de la red, ¿no? De la red de internet que existe. Vamos a esperar un momento. Bueno, en un momento vamos a ver si que regrese Carmen, pues decirles, ¿no? Estamos charlando con la psicoanalista Carmen Tinajero, aquí ha vuelto. Ahora sí. Puede poner su... Ahí está, adelante. No está el micrófono ya. Ahí está. Ahora sí, qué gusto que el micrófono funcione. Sí. Siempre es un lío el micrófono. Bueno, pues ya no sé en qué me quedé. Estaba tratando de articular la paranoia con el no duelo. Eso estábamos ahí. Sí. Nosotros eh, hacemos algo, digamos, subjetivamente mantenemos Estamos teniendo problemas técnicos. Volvió a salir Carmen. En un momento vamos a ver para restablecer la
la conectividad. Pues decirles que también así está todo el país con muchas dificultades en la conexión. Eh, en un momento estaremos volviendo a esta charla. Solo esperamos que regrese la maestra. Okay. ¿Volvimos? Adelante. Sí, aquí estamos, Carmen. Adelante, ahora sí. Bueno, pues, ¿cómo entender esa unión de la persecución con el no duelo? Si nosotros no nos despedimos, nos quedamos en el estatus de desaparecido, decía yo. Entonces, en ese momento, abrimos un escenario donde hay que encontrar al culpable de esa desaparición. Y el culpable puede ser pues, uno u otro, ¿no? El delirio de persecución está, digamos, ilustrando esta forma de montar en cualquier persona con ciertas características al perseguidor. Y entonces nuestra vida queda atrapada por, por ese sufrimiento de huir también, con unos malos también. En esa persecución Seguimos teniendo algunas dificultades técnicas. Tenemos una pequeña, pues decirles que es parte de que el programa sea completamente en vivo. En lo que llega la maestra Carmen Tinajero, no sé si es posible que
hagamos algunos comentarios. Adelante. Ajá, bien. Yo soy Rosa María Zacarías y estaba pensando en lo que Freud en un inicio dice, ¿no? Si quieres poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. Entonces, me parece por supuesto que es importante aceptar como el vacío, la desaparición, la ausencia total, para poder vivir. Y estaba pensando en esto en relación a lo que estaba diciendo la doctora Carmen Tinajero. Y también pensé en lo que es el duelo, lo que significa el duelo para cada uno, ¿no? Y el duelo, por supuesto, que es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que puede ser algo equivalente. Y en este caso, por supuesto, estamos hablando de la muerte de un ser querido. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa desaparición? Bueno, si en el caso de que es un duelo no efectuado, o cómo vamos a reaccionar ante esa pérdida o esa ausencia. También pensaba que los rituales finalmente contienen, en el doble sentido de la palabra, contienen porque portan un detener, digamos, y también hay contienen la reacción enloquecida que equivale a perder a un ser querido, ¿no? Ok, me parece una línea interesante, ¿no? El tratar de conectar esta idea con la paranoia. A mí me hace mucho, me despierta muchas interrogantes, ¿no? De cómo ella hace esa conversión hacia la visión de que el no duelo podría acercarnos a una visión paranoica, pero ella también da unos elementos en la primera parte de lo que sí se pudo escuchar, cuando comenta que al no haber ritual de despedida es como una negación propia de la misma finitud, de la misma muerte, ¿no? Ok, ya regresó Carmen. Solo active su micrófono. Ahí. Ahí está. Ahora ya, sí. Ya. ¿Ya sí? Sí, aquí está. ¿Ahora sí? Bueno, ya estamos, está bien. Teníamos que vernos en chiquito, yo creo, ¿no? Bueno, entonces seguimos en relación al duelo y la paranoia. Sí, adelante. Muy bien. Bueno, me voy a permitir leer un parrafito de un escrito que hice para poder ubicar mis ideas. ¿Sí? Cuando una persona pierde a alguien importante en su vida, ya no es más sujeto del deseo. Creo que es importante introducir la dimensión del deseo. Ya no es más sujeto del deseo. Ha perdido su objeto. El fantasma se ha desintegrado. Y ese hombre, en su desesperación, solo busca a un responsable de su pérdida y vive pendiente del muerto. Vive pendiente del muerto. Es decir, el que no sea un sujeto del deseo le hace buscar a aquel que fue el causante de su desgracia. Este hombre elegido para sobrevivir, fíjense, elegido para sobrevivir, lo cual acarrea también una línea de pensamiento importante, porque uno se pregunta por qué él se murió y no yo. A lo mejor yo me debía de haber muerto en lugar de él. ¿Qué hice para que él se muriera? ¿No? ¿O qué hizo otro para que él se muriera? ¿Por qué no me mató a mí? Todo esto va en relación a la persecución, a lo que no le es posible de explicarse, a la no aceptación de una pérdida. Trata de descifrar la voz del otro que lo ha destruido en lugar de protegerlo, que lo ha excluido del mundo en lugar de incluirlo, que lo ha apartado de lo que más quería en lugar de arroparlo. Entonces puede suceder una serie de cosas, ¿eh? Oye voces, percibe alusiones, interpreta, sospecha, teme, se defiende en función de la pérdida.
Puede ser que no sea tan grave, no es que no oiga voces, que no hay una desintegración tal del yo como hay en la psicosis, pero sí esta desconfianza al mundo, esta pérdida de esperanza, acarrea a alguien que no ha resuelto el por qué se murió, por qué él y no yo. La desconfianza en esos otros que lejos de hacer nada para salvarlo, lo condenan y lo aíslan, es lo único que tiene. El horror, la soledad, la culpa y la persecución se adueñan de él. ¿De quién soy cómplice?, se pregunta. Se avergüenza de sí mismo. Él sabe que tiene la verdad, digamos. Esto es su única verdad, se convierte en su única verdad, ¿no? Entonces el yo se está prácticamente desintegrando. La pérdida de un ser querido y la negación de la pérdida obturan el deseo. Volvamos otra vez a poner atención en el deseo. El deseo del sujeto que aterrado huye de los demás cargando al muerto en sus hombros. La muerte de un otro importante para nosotros hace necesaria la efectuación del duelo. Y vuelvo con esto a pensar en la gravedad de impedirlo, suprimiendo los funerales y los rituales que lo acompañan, ¿no? Bueno, esta es la cuestión. Está, digamos, pareciera que estamos en un punto insalvable y yo lo que quisiera es que nosotros pudiéramos pensar qué hacemos con eso, ¿no? No podemos dejar al sujeto, no podemos dejarnos en ese hoyo, en ese dilema, en ese sufrimiento, ¿no? Pero encontramos una vía en que el duelo se tiene que efectuar, como sea, el duelo se tiene que efectuar. Entonces eso nos adentra a todos los sí, otra vez que convoco, a tener una idea clara de qué es esto del duelo. Porque muchas veces los psicólogos nos olvidamos de que el duelo es una operación subjetiva muy, muy importante, que nos permite vivir o no, así de importante, crucial en nuestra vida. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se efectúa el duelo? Pero aquí quisiera que me comentaran, que me dijeran algunas cosas y que yo vea si vamos juntos a alguna parte. A mí me gustaría comentar algo de eso que usted está hablando. Sí, pues qué bueno, Rosalba, adelante. Me dejó pensando desde que empezó, efectivamente hablando del hecho de que no haya rituales, no hay funeral. Usted dijo no poder abrazar ni despedirnos de nuestros muertos y se nos queda incrustado en la piel. A mí eso, por ejemplo, me evoca efectivamente que parte de elaborar el duelo, en esos funerales nos encontramos con gente de también otros seres queridos que están compartiendo con nosotros ese mismo dolor, ¿no? Una de las cosas que se ve mucho es la negación del dolor también, ¿no? Que no le duela, que no llore. El llanto angustia mucho a la gente. Han llamado a algunos pacientes en ese sentido, ¿no? Que pierden a alguien y el llanto es tan fuerte que angustia más a los familiares. Y la gente no ve ese llanto como parte de poder elaborar este duelo. No sé hasta dónde yo pensaba, la pandemia aparentemente no, bueno, aparentemente la instrucción es no abrazarnos, mantener sana distancia, pero no sé qué tan sana es la distancia que yo estaría en la cuestión de poder hacer un ritual. Yo creo que los abrazos y el llanto son algo muy importante para poder elaborar ese duelo, para poder efectuarlo y no quedarnos incrustados como con el muerto en la piel y estar como zombies, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí se me ocurre y propongo es eso, que vaya a haber encuentros, aunque sean con pocas gentes, donde se pueda hablar y recordar a ese muerto y llorar en conjunto, ¿no? O sea, no sé, 2, 3 gentes, porque en los funerales se encuentra uno familiares que muchas veces tiene años de no verse, pero que pudimos tener vivencias agradables que se pueden recordar y que nos pueden ayudar con ese duelo, ¿no? A elaborar ese duelo. Como que por ahí va mi idea para no llegar y poder, agarrando la frase de David, poder resignificar, porque cuando uno mucho habla del
del que se va o del que perdimos, se encuentran cosas, en esas conversaciones se encuentran cosas, en los recuerdos, ¿no? De lo que se vivió con ese muerto. Este es un poco de lo que yo quiero opinar. Pues es muy interesante esa intervención de Rosalba, yo creo, y me quedo con una frase que quisiera retomar, porque se me hace muy importante cuando ella se pregunta, cuando usted se pregunta, Rosalba, ¿no? No sé qué tan sana es la distancia. Yo creo que eso es una intervención para los que digamos, seguimos las instrucciones del gobierno a su sana distancia. Y usted mete una pregunta allí, como una quilla, como una cuestión importantísima de que, bueno, no sé qué tan sana es la distancia. Yo creo que ese es el punto, porque después usted misma sugiere que tiene que haber un lugar de encuentro. Es decir, no es sana la distancia. Nosotros tenemos que estar cerca. Muchos analistas como yo, cuando se prohibió el trato, digamos, personal, presencial, ¿no? para detener el contagio, pues dijimos, bueno, vamos a dejar de trabajar un ratito y luego, bueno, vamos a dejar de trabajar unos días. Y luego, ¿cómo es posible esto? O sea, no puedo alejarme de mis pacientes. Entonces, yo lo confieso que yo que había sido tan reticente al teléfono y a la computadora después de cuando veía que no se podía trabajar en presencia, pues me abría eso. Porque ahora recibo muchos pacientes por teléfono y no es necesario vernos, pero sí es necesario escucharnos, ¿no? Y si nos queremos saludar en un momento, podemos abrir la cámara y hacer una videollamada, pero aunque por lo regular lo que yo he hecho son llamadas sin video, es decir, poder seguir la liga de la escucha y encontrar la cercanía que teníamos antes. Y eso ha sido muy bueno para mí, pero es siguiendo su sorpresa ante ¿cómo decir que es sana? ¿Cómo decir que es sana la distancia? Tenemos que estar juntos para poder escuchar las historias, para poder encontrar con otros lo que no se encuentra, aquello del muerto, no sé, y eso, pues, esa sugerencia es fantástica porque se puede hacer reuniones de alguna manera con la gente que esté interesada en despedir al muerto. No, yo no digo, también aquí, y lo estuve pensando, los rituales y todo esto que nos une cuando alguien se va, es un comienzo, ¿verdad? Es un comienzo del trabajo subjetivo que nos puede llevar mucho tiempo, pero que es necesario para dejar que el muerto se muera, digamos. Esta es a lo mejor, dicho algo así muy, suena absurdo, pero el muerto no se muere mientras no lo dejamos morir. Y ese es todo el trabajo del duelo, que viene, digamos, desencadenándose en nosotros, desencadenándose porque realmente estar encadenado al muerto es morir también. ¿Sí? Y esto no se logra sino a través de un trabajo personal que se inicia, que tiene, digamos, una gran ayuda con los encuentros estos de los que nos está privando la sana distancia, porque la distancia no es sana y tenemos que encontrar medios de encuentro como nos da la computadora, o posponerlo. Algunos piensan que no, que tiene que ser presencial. Eso es muy curioso porque me pasa a mí con mis pacientes. Hay pacientes que dicen, no, yo por teléfono no, me voy a esperar, y que se esperan, ¿no? Y que bueno, va a haber un día en que se acabe la pandemia y entonces nos volveremos a encontrar. Unos no quieren esa cercanía, pero está la oferta, está algunos que no querían esa forma, cuando se han visto muy angustiados, pues me han llamado y entonces vemos la forma, ¿no?
pero lo que no es admisible, lo que no es sano, digamos, para usar las mismas palabras que el gobierno recomienda, lo que no es sano es pensar que no pasa nada y que se borre la huella, las palabras, el dolor, como bien resaltaba Rosalba, que nos acaba, ¿no? El dolor que nos posee, que nos inunda, que se incrusta en la carne y en el alma, ¿no? Eso no podemos no compartirlo, no podemos no estar cerca de eso. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o si contesté algo, Rosalba, o quiere... Sí, claro. No, sí, está bien, sí, usted concretó mejor mis ideas, pero me parece que enfatiza cosas muy importantes, ¿no? Porque creo que culturalmente bueno, cuando la gente, como dice, se queda atorada y no resuelve el duelo, está negando mucho el dolor, ¿no? Entonces, me parece que quedó destacado y sí responde. Gracias. Hablabas algo hace un momento que la distancia podría no ser del todo sana, en el sentido tal vez pues de un entendimiento en carácter literal, ¿no? O sea, si entendemos que la distancia es completamente alejarnos de los demás, podríamos estar generando un espacio de no encuentro. Y estas plataformas que pues obviamente es una alternativa, como bien lo comenta, ¿de qué manera se podrían darnos esta posibilidad para vivir el duelo? Porque al fin de cuentas lo que está, que en una ocasión me acuerdo de una charla que usted dio en el hospital psiquiátrico, cuando hablaba de una marca, cuando inició esa marca hablando de un spot que decía por un mundo sin dolor, que al fin de cuentas termina siendo también una locura, ¿no? Porque el dolor es parte de la misma vida. ¿Cómo ayudar en este encuentro, en esta resignificación, en esta posibilidad de poder darle un sentido a este dolor pandémico que nos toca vivir desde esta distancia, que hoy tendríamos que pensar que tal vez la distancia no es el olvido, sino es otra posibilidad de encuentro? Qué bonita intervención, David, me parece. Y gracias por recordarme esa intervención del psiquiatra que yo no me acordaba. Pero en realidad el dolor está en primer plano, pero la distancia, yo creo que hablemos un poquito de la distancia. Cuando dijiste la palabra distancia, yo sentí que me sentía tan cerca de Villahermosa. Hace 7 años que me fui físicamente, pero siempre he estado cerca, estoy muy cerca. ¿Saben quién me da esa luz en esa cercanía? Los locos. Cada vez que voy, porque yo, digamos, decidí ir un mes y otro no a Villahermosa, porque no puedo dejarlo. Les dije que tengo un pie, pero creo que tengo 2 allá. Entonces, cuando fui de nuevo al hospital psiquiátrico después de algunos meses de no estar en contacto con los pacientes, sobre todo con los crónicos, ¿no? Fui y parecía que era el día de ayer. Me saludaron como si nada, me volvieron a pedir un café, tuve conversaciones, y eso me ha pasado cada vez que voy a Villahermosa, un sí, otro no, voy al hospital y es como si hubiera estado ahí, como si, o sea, hay una cercanía tan grande, tan grande. Cuando estoy a más de 1.200 kilómetros, vivo en Tepoztlán, Morelos ahora, ¿no? Un poquito más hacia el norte, sí, ¿verdad? Hacia que la Ciudad de México. O sea, pero me siento tan cerca. Y bueno, tomando el asunto de las plataformas, con esta invitación de David me sentí más cerca. Es decir, el poder hablar, el poder abrirme a un público que, digamos, que tiene un hilo de mi historia, pues estoy cerca.
En cambio, hay gente que vive con nosotros y estamos a 1000 kilómetros de ella, con la que no queremos hablar ni tener nada que ver, ¿no? Entonces, así como el tiempo lógico es en el inconsciente, la distancia también es en el inconsciente. Entonces, no debemos ver un imposible en esa prohibición corporal, digamos, que nos hacen la Secretaría de Salud y todos los que tienen mucha razón, porque la cercanía es muy grande, aunque físicamente no estemos presentes, ¿no? Y las plataformas en realidad, digo, me han sorprendido porque nos ayudan mucho a vernos las caras, ¿no? Aunque nos interrumpan y digan que no, nosotros decimos que sí, hay una discusión como ahora, pues me parece fantástico esta manera de acercarnos, ¿no? No sé, hay otras maneras, eh, la escritura, por ejemplo, ¿no? No sé qué se nos puede ocurrir, pero la gente se hace de trucos para poder estar cerca, para poder acortar esa lejanía, ¿no? Al que sí, pues tenemos que poner lejos de una vez es al muerto, ¿eh? Eso sí, pero para poder dejarlo, tenemos que estar con otros vivos. Entonces digamos, ese contagio de dolor y de pena en comunidad es muy necesario y tenemos que encontrar formas. Ustedes, yo creo que habrá formas que inventen, ¿no? De reconstruir esa comunidad, de vernos, de hablarnos, de hacer esa solidaridad que nos ayude a ir poco a poco dejando las cosas en su lugar, ¿no? Eh, yo quisiera retomar la pregunta esta de cómo se efectúa el duelo, porque siento que, 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 que dejamos como un hilo muy suelto al no decir algo en relación a la efectuación del duelo, porque los rituales son un comienzo, pero ¿qué hacemos? Porque cada quien es tan diferente, somos tan diferentes, que unos dejamos ir pronto a la persona que físicamente perdimos, pero otros no lo dejamos ir nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para la efectuación, que quiere decir dejarlo ir realmente, dejar al muerto muerto para que el vivo pueda seguir vivo? Y eso tiene que ver con el deseo. Por eso fue muy importante retomar la cuestión de con la muerte de alguien importante en la vida se pierde el deseo. ¿Cómo recuperar el deseo? Esa palabra de cómo recuperar el deseo es cómo efectuar el duelo. Porque nosotros sabemos que el deseo está ligado a un vacío interior. Y si nosotros ese vacío interior lo tenemos ocupado por un muerto, no podemos desear nada. No podemos tener nada más. Está ocupado ese lugar. Tenemos que vaciarlo para poder seguir deseando, para poder querer otra cosa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, yo creo que Alush, en Erótica del Duelo, en Tiempo de la Muerte Seca, Jan Alush yo creo que es el psicoanalista vivo más importante actualmente. Yo creo que nadie puede dejar de leer los textos de Jan Alush. Está en el internet, lo pueden encontrar, a él, ¿no? Y darse cuenta cómo este personaje ha indagado sobre la realidad humana. Y bueno, digamos, beneficiarnos de eso, ¿no? Pues yo ahora pienso en el libro que él escribió. Él escribió un libro muy importante, que se llama Erótica del Duelo en Tiempos de la Muerte Seca. Lo hizo cuando vino a México, dentro de la escuela a la que pertenezco, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Hubo una invitación para que él viniera y él se sorprendió muchísimo de los rituales. Llegó en una época casualmente en donde teníamos, yo creo que por el Día de Muertos, y todo eso se le hizo una cosa rarísima, pero se dio cuenta y está, digamos, consignado en su libro lo importante que es esto de lo que estamos hablando,
los rituales, el duelo, y se admiró de cómo los mexicanos teníamos una forma de iniciar ese duelo, ¿no? De despedir al muerto, y bueno, eso le hizo él, pues, no sé, atar muchos cabos, ¿no? Y unos años después, él tuvo una pérdida muy importante y escribió el libro de Erótica del Duelo que les recomiendo, pero, ¿por qué les digo esto? Porque él descubre que a diferencia de los consejos que nos damos en los velorios, de que como que nos olvidemos, como que, o al revés decimos, no hombre, no se fue, siempre va a estar contigo. Hacemos cosas totalmente contrarias a un dejar ir. Decimos, va a estar contigo, te ve desde el cielo, mira, no te va a abandonar, aquí estamos todos para decirte que está él también con nosotros, el muerto. Eso es totalmente al revés. Lo que Alush descubre con la ayuda de la literatura japonesa, porque a mí me quedó mucho más claro esto después de leer a una autora japonesa que se llama Yoko Ogawa, que escribe sobre cómo desprenderse de los objetos, ¿no? Y qué sentido y qué ritual hay de ese desprendimiento. Lo que Alush descubre es que el duelo se efectúa con otra pérdida. Es decir, que no es negar la pérdida, sino perder un poco más de lo que ya perdimos. Esto es un concepto difícil de entender. Él lo llama el pequeño sacrificio, pero no es nada pequeño. Y consiste en perder, además del muerto, algún objeto que simbolice la relación que tuvimos con él. Es decir, dejamos atrás el rastro de este vínculo, de este hilo, de este cordón, de esta cadena que nos ataba a él. Entonces, eso es lo que conviene y se puede efectuar en mucho tiempo, o en poco tiempo, según la historia y la manera y la subjetividad de cada quien. Pero el tener esto claro, que el duelo se efectúa perdiendo, ¿por qué perdiendo? Pues por lo que les decía antes del deseo. ¿Cómo vamos a dejar ese lugar vacío sino quitando lo que hay ahí? ¿No? ¿Cómo quitamos lo que hay ahí? Es como cuando limpiamos un cuarto, ¿no? Tenemos que quitar los muebles también y lo que hay dentro de los muebles. Es decir, hay que perder más de lo que ya perdimos. Es un concepto difícil de entender porque nosotros nos resistimos a perder. Pero el que pierde gana. Entonces, eso se encadena a muchísimas cosas. Para los sí también, por ejemplo, podemos entender por qué hay que pagar la sección de análisis, ¿no? Y por qué ese pago es un sacrificio. Bueno, podemos hilarlo a muchísimas cosas, pero aquí están, digamos, sentadas las bases para poder pensar y problematizarnos en eso de otra manera, para encontrar un camino de volver a vivir y a desear. Bueno, esto que plantea desdice un poco el espectro cultural actual, en el sentido que pues, nos enseñan a que lo más importante es ganar. Y en este sentido, el aprender a perder y que la pérdida es lo que nos lleva, digamos, a un elemento para poder pensar en cómo poder entender este dejar ir, que también parece que se dice muy fácil, ¿no? Pero mucha gente le está costando en este proceso el poder dejar ir, sobre todo porque el tiempo en el cual nos toca vivenciar esta realidad, pues es un escenario completamente inédito, ¿no? Porque no podemos perder de vista que tal vez, aunque la psicología y los fenómenos sí tienen mucho tiempo, esta es la primera ocasión que le toca participar de manera plena en un proceso de acompañamiento del dolor.
porque aunque estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que operamos más como el Escuadrón 201 que mandó México, que nos ocultábamos del proceso, y esa es la primera vez que nos toca como encontrarnos con una realidad, y que el mundo voltea a ver a los fenómenos psi para encontrar una respuesta a algo que en este momento yo pienso que no se ha terminado de formular la pregunta. Qué importante, porque llamar al gran escenario, ese escenario neoliberal que dice que tenemos que ganar y superarnos, y hay cursos de superación y hay que tener quién sabe cuántos puntos y siempre ganar y ganar y ganar, ¿no? Es totalmente opuesto a esta tesis de la pérdida, pero estamos llamando a la pérdida porque estamos hablando de la muerte, estamos hablando del pago, estamos hablando del sacrificio, y esos son los escalones, porque fíjense, si nos ponemos a pensar realmente, nos pasamos la vida pagando, pero pagando por otros, con un trabajo de esclavizante, creyendo que estamos ganando, ¿no? En Walmart, por ejemplo, hay los asociados, ¿no? Se llaman asociados a los esclavos, digamos, a los empleados que ganan muy poquito, y ellos pagan todo el tiempo con su trabajo por la ganancia de otro, pero creen que ganan, porque ganan el mejor vendedor del mes y ganan cosas que nos hacen pensar que nuestras pérdidas son ganancias. Asumir que la pérdida es pérdida nos da lugar a querer otra cosa. Es decir, abre la puerta del deseo. Si nosotros tenemos todo, porque siempre ganamos, entonces no queremos nada y estamos muy contentos con el sueldo mínimo, ¿no? Es decir, eso se puede traspolar a ese escenario que no admite la pérdida, porque no admitir la pérdida es no admitir la vida. La vida está cifrada en el deseo, y hacer lo que deseamos en la vida es una maravilla. Pero ¿quién se plantea esto? Si está apuradísimo por ganar, ser el mejor vendedor del año, ¿no? Para vender cosas que no sirven para nada, por ejemplo. Hay cosas que sí sirven. Bueno, y yo creo, aquí hay un comentario en el chat. La pérdida es ganancia, se gana otra cosa. Saludos afectuosos, maestra. Creo que es de Rosita. De Rosita, ¿no? Sí. De Rosita Fitz. Sí es cierto, porque al perder ganamos, pero como somos lo vivimos al revés, como si ganáramos siempre y nunca perdiéramos. Al perder ganamos. Si pagamos la entrada al cine, ganamos ver una super película. Si no perdemos esa entrada, ese precio, si no lo pagamos, pues no vemos la película y nos quedamos sin esa experiencia. Al perder ganamos muchísimo. Entonces, cuando se muere otro, ganamos. ¿Cómo ven? ¿Ganamos? Aunque también la película podría ser mala, ¿no? Tal vez lo que se paga es la experiencia, como bien lo dice. Claro, la experiencia. Claro, sí es cierto. Sí es cierto. Pero yo abro para ustedes esta pregunta. Cuando perdemos a un ser querido, ¿ganamos? ¿Creen? Pues es una pregunta compleja, ¿no? Y no sé si algún compañero de los que está del seminario con usted quiera responder esa pregunta. Yo quisiera decir algo. Adelante. Sí, es algo muy paradójico, porque a veces la muerte de un ser muy querido de la familia, sí es algo que se desea porque está sufriendo un dolor muy persistente, un dolor que es muy grave. Y entonces uno lo quiere, y generalmente lo quiere junto con uno, pero de alguna manera creo que a veces sí se puede llegar a desear la muerte del otro como una forma de solución para uno y para el otro.
no sé, la cuestión que decía de Yoko Ogawa, de la literatura japonesa, yo he leído varios libros de Yoko Ogawa y sigo sin entenderlo del todo, perder un poco más de lo que es la muerte de alguien, pues sí da lugar a que se abran otro tipo de cosas, pero no sé, a veces en esto de los vínculos humanos, como que uno no quiere perder, o sea, no acepta tan fácilmente eso, son procesos muy complicados, muy difíciles de poder llevar a cabo. Decía Carmen que el duelo es un proceso subjetivo, y sí tiene que ver con la relación que uno haya tenido con con esa otra persona que se pierde para siempre, y que aceptar que se pierde para siempre, a lo mejor para quien se considera ateo, pues lo tramita de una manera distinta, aunque participe de rituales de despedida que por lo menos lo que yo he visto en México, pues todos tienen que ver con la religión católica, los rosarios, levantamiento de la cruz y demás. Y bueno, creo que con lo que me quedo de una de las intervenciones de Carmen y de Rosalba es que justo en los velorios se hace un intercambio de qué era el muerto para los otros. Y ahí tienen ideas, sí, esos intercambios creo que son muy, muy valiosos. Sería todo, gracias. Pues gracias, Daniel, por tu intervención. Yo creo que nos hace pensar bastante, porque perder y ganar están articulados de una forma que no es obvia. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Cuando, por ejemplo, si no hablamos de un muerto, si no hablamos de un noviazgo, ¿no? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Está el refrán: nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Cómo entender ese refrán, ¿no? Hay una complicación, una complejidad, digamos, en ese perder y ganar. ¿Qué pierdo y qué gano? Porque esa pregunta de si perder un ser querido es ganar, nos angustia bastante. Yo veo por ahí una respuesta en el chat que dice no es ganar, ¿no? Pero más bien yo creo que se abre otra pregunta: bueno, ¿qué pierdo y qué gano? ¿No? Porque, por ejemplo, la frase que me encanta de Michel Tournier, que dice que adulto es aquel que ha perdido en su vida a alguien importante a la edad que sea. Esa es la definición de adultez. Aquel que ha perdido a alguien importante a la edad que sea, perdió a alguien importante, y es doloroso y es terrible, y es un pedazo de sí mismo, digamos, que se fue, pero ganó la adultez. En esa frase está como cifrado que algo perdió y que algo ganó. Entonces hay historias. Ayer se meten recados del WhatsApp aquí, pero ayer hablaba David de que lo importante son las historias. Y yo retomo su comentario de ayer, porque dije, qué bueno, a usted le interesan las historias y a mí también, porque como que yo siento que sin las historias no entendemos nada. A pesar de que hubo épocas, Lacan, de que no hacía caso de la historia, y luego sí, luego no sé, pero bueno, no es la Biblia Lacan, es algo a tomar en cuenta, digamos, interés por la historia. Para mí es lo esencial, para mí es importantísimo la historia de cada quien. De hecho, fui al hospital psiquiátrico a escuchar historias para poder introducirme en esa historia y que esa historia se introdujera en la mía y tener efectos de eso. Entonces, a lo mejor me estoy desviando, pero por ahí me hizo pensar la intervención de Daniel, que también quiero ampliar un poco en esta cuestión, que hace poco nos hizo leer un poema de Cavafis, Daniel, porque le gusta mucho la poesía,
que se llama Esperando a los Bárbaros. Y no sé, cuando él estaba hablando, me acordé de esa cuestión de la desilusión que tienen en el pueblo donde están esperando que los bárbaros lleguen. Y los bárbaros son terribles, son bárbaros, ¿no? Pero cuando no llegan, la gente está muy decepcionada de esa pérdida. Entonces, es una forma poética de decirnos que es muy complejo lo que queremos perder y lo que no queremos perder. ¿Cómo enfrentarnos a esto? Porque también mencionó Daniel que a veces hay que admitir que uno desea la muerte de otro. Esa es una dimensión más complicada, porque cuando, por ejemplo, un hijo tiene conflictos con su padre y el padre muere, él se siente culpable. ¿Se siente culpable de qué? El padre murió de algo, pues que no, digamos, no lo mató el hijo. No, pero se siente culpable como si lo hubiera matado porque el deseo opera como una condena. Y entonces él se impone castigos y bueno, esas son historias que nos enseñan que el deseo juega junto, muy junto de la muerte. Entonces agradezco mucho que haya podido poner en este plano la cuestión, ¿no? De que es complicado, es complicado y es de cada quien y hay historias. Hay unas preguntas, unos comentarios en el Facebook, le voy a dar lectura y nos comenta un poco. Este es de Francisco J. López Aguirre, dice, buenos días. A propósito de lo que comenta Carmen, pienso en el texto de Historia de la Muerte en Occidente de Philippe Ariès, donde comenta que los cementerios se crean como un lugar para depositar al muerto, para evitar que el alma del mismo regrese a perseguir a los vivos. También François Dawan, en esa misma línea, dice que es necesario que los muertos deban ser enterrados, darles en un lugar final. Por su parte, Silvia Rodríguez Martínez dice, se pierde un pedazo de uno, hay que perder para ganar otra cosa. Bueno, pues sí, yo les agradezco mucho sus comentarios. Quisiera, ¿cómo se llama el libro de Philippe Ariès? Se llama Historia de la Muerte en Occidente. Lo voy a buscar y el comentario de François Dawan, mencionaba François Dawan, se me hace maravilloso porque para los muertos, ¿no? Yo creo que los cementerios tienen mucho sentido, ¿no? Y bueno, habría que hablar en otra ocasión de los cementerios porque sí, digamos, es un lugar donde, digamos, no está el muerto, pero sí está el muerto. Es decir, hay cosas que están allí enterradas, pero que solo reviven en la medida que uno, digamos, sigue algo en relación al epitafio, ¿no? Las visitas, el 2 de noviembre, todo lo que se juega allí, el no poder enterrar, el sí poder enterrar, las condiciones para enterrar, dónde enterrarlo, la forma de enterrar de los judíos, por ejemplo, ¿no? Que es muy distinta a la forma de enterrar de los cristianos, la manera de quemar los cadáveres de los, pues algunos países asiáticos, el tirar las cenizas dónde, bueno, todo eso del lugar es muy importante porque cada cosa en su lugar. Yo quisiera agradecer mucho, pero tengo que empezar el consultorio en un ratito y como me dijo David que 45 minutos, pero me da mucho gusto que se haya podido extender más y que haya habido tantos comentarios, pero voy a tener que dejar y pues no sé si, bueno, nos quedan como 5 minutos si quieren y no sé si David, que es el que organiza esto, esté de acuerdo. Ok, me parece bien, de hecho le iba a comentar respetando sus tiempos. Si algún miembro de sus seminarios quisiera participar y tomar la palabra en estos últimos instantes para hacer algunas preguntas finales. Adelante. A mí me gustaría participar en esto que comenta Carmen, de qué ganamos cuando perdemos a un ser querido. Yo tengo una historia, hay una persona muy allegada a mí que perdió a su esposo. Entonces, por supuesto que yo estuve en el momento en que se le dio la noticia, la sostuve ese tiempo, fue muy difícil para ella,
Por supuesto que era algo enloquecedor recibir esa impactante noticia, porque fue un accidente que no se esperaba, digamos, la muerte. ¿Y qué fue lo que ganó? Después de 7 años, pude contactarla apenas y supe que consiguió un trabajo. Después de la muerte del esposo, consiguió una plaza, le va bien en el trabajo que tiene actualmente. Su hijo, que en aquel entonces tenía 7 años, ahora tiene 14 y es un joven que ha madurado bastante y pareciera que la vida en realidad les ha sonreído, ¿no? A pesar de esa enorme dificultad y pérdida que tuvieron. Entonces, sí se ha ganado algo. Supe también que ella volvió a enamorarse, tiene otra pareja, el muchacho va bien en sus estudios y entonces creo que sí es posible ganar, a pesar de que pareciera muy difícil la pérdida, la muerte. Pues muchas gracias por la historia, muchas gracias, Rosa María. Las historias ilustran muchísimo y digamos que aquí se abrió al deseo, ¿no? Porque lo que hizo, tal vez también ayudada mucho por el análisis, por eso que ya no la escucharla y me da gusto tener esta cercanía con usted a través de esta plataforma. Y también la cercanía con todos los que están allí. Pensando en esta cuestión de la muerte, en esta cuestión de la pandemia, en esta cuestión de la vida, las historias, y de acuerdo a las historias, para cada quien es la muerte, y la muerte nos habita, la muerte está implicada en la vida, no podemos hacerla a un lado. Y me parece que la muerte también tiene que ver con esta cuestión de la falta, ¿sí? Como lo dijo Daniel hace un momento, la completud. El sujeto quiere estar completo siempre, entonces es algo que no es posible. No es posible y siempre vamos a estar en falta. Cuando el ser amado se va, cuando está la muerte presente, sí se queda suspendido quizás el sujeto, se queda en falta, pero sí pierde, pero también gana otra cosa, como bien lo acaba de decir Rosa María con la ilustración de este caso. Y se va, también uno pierde porque se va un pedacito de uno en esa relación que se tuvo con ese ser querido. ¿Cómo elaborar ese duelo hablando? La palabra tiene un lugar muy importante, hablando y donde el otro escuche y donde se pueda resignificar esa historia para poder pasar a otra cosa. Ahora con la pandemia, los rituales no están, pero como bien lo dijo François Dabois, hace como un mes aproximadamente, nosotros podemos hacer un ritual, el sujeto que queda en esta vida puede hacer un ritual de acuerdo a lo que tiene, ¿sí? No precisamente el ritual de ir al cementerio, de los besos y demás, etcétera, pero existe la posibilidad de que cada quien haga su propio ritual. Y bueno, me parece muy importante esta cuestión de la completud, de la falta, que la muerte nos habita definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Silvia, porque usted como que ató cabos y le agradezco muchísimo su intervención. La saludo también, con mucho gusto. Bueno. Pues quiero agradecerle, David, por esta invitación. Estoy muy contenta de haber participado en la conversación y, bueno, estar cercanos. Muchísimas gracias a todos.
Le por la agradecemos. participación, por todo y sobre todo a David que organizó esta fiesta. Bueno, nosotros le agradecemos institucionalmente a nombre de la USAER número 48 el que haya aceptado poder compartirnos este espacio pues netamente discursivo. Y muchas gracias a todas las personas que se sumaron en este espacio también del chat y pues de la página de Facebook. Este programa queda grabado ahí con todos los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero pues ahí está para futuras consultas y referencias. De antemano, muchísimas gracias. Dios, pues. Sí. Gracias por la participación y la invitación.